Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que se llama Impacto de la fatiga crónica y la disautonomía en el síndrome de Ehlers-Danlos. Va a estar impartido por el doctor José Alegre. Y bueno, la verdad es una alegría poder contar con él. Simplemente voy a dar unas pinceladas de cómo vamos a organizar este webinar y luego Eva Collado, nuestra vicepresidenta, pasará a presentar al doctor y bueno, y se ocupará de gestionar el tema de las preguntas, ¿vale? Y de moderar las preguntas posteriores. Entonces, en principio, ya sabéis que silenciamos todos los micrófonos y muchas de vosotras ya habéis pasado por correo electrónico algunas preguntas para el final de la presentación. Algunas no se contestarán porque seguramente, Eva, tú podrás dilucidar las que se van contestando a lo largo de esta presentación y las que por tiempo, si es que se diera el caso, a las 6:30 tenemos que cortar. Pero bueno, si se diera el caso de que al finalizar el webinar hubieran quedado algunas preguntas, el doctor Alegre se ha ofrecido a contestarlas a través del correo electrónico. Cosa que le agradecemos enormemente. Más cosas que os quiero decir. Al final también pues pondremos nuestra cámara y nos haremos la foto de familia de rigor. Pero también es verdad que durante la presentación, si es posible, las únicas cámaras que haya encendidas que sean la de Eva y la del doctor Alegre. Porque es verdad que luego cuando se sube a YouTube es como bastante más, bueno, más bonito no ver 200 cámaras, sino la de las personas que están moderando y la persona que está exponiendo el webinar. Y cuando terminemos, aparte de las preguntas que se han hecho por correo, si alguno de vosotros tiene que hacer alguna pregunta más, lo puede hacer a través del chat y Eva pasará a leerla. Y nada, pues yo no tengo nada más que decir, salvo que bienvenidos al que probablemente sea el último webinar del año por parte de ANSES, un año que ha sido pues, muy rico en formación, en información y bueno, y en ampliar nuestros conocimientos. No me extiendo más y Eva, pues cuando quieras puedes presentar al doctor. Muchas gracias a todas y bienvenidas. Pues gracias, María Ángeles, y gracias al doctor. Os lo presentamos, iba a decir brevemente, pero tiene un currículum que no es fácil de resumir brevemente. Es médico internista, investigador y miembro de la Red Europea del Síndrome de Fatiga Crónica. El doctor José Alegre Martín es responsable de la investigación clínica y básica en el Instituto de Investigación Vall d'Hebron de Barcelona. Es responsable del estudio de los síndromes de sensibilización central en el Instituto Aliaga, en la Clínica del Pilar de Barcelona. Es profesor de medicina, miembro ejecutivo de la Red Europea del Síndrome de Fatiga Crónica, Euromene, miembro vitalicio de la Asociación Americana del Síndrome de Fatiga Crónica, investigador principal del Instituto de Investigación del Vall d'Hebron de Barcelona, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de los Síndromes de Sensibilización Central, miembro del Comité Científico de la Fundación de Afectados y Afectadas por la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Y bueno, y también pues participará con una ponencia sobre la fatiga en el síndrome de Ehlers-Danlos y el trastorno del espectro hiperlaxo en las primeras jornadas de abordaje del síndrome de Ehlers-Danlos que se celebrarán en el Vall d'Hebron el próximo 19 de enero. Entonces, bueno, sin más dilación, doctor, por favor, ¿quiere empezar la presentación? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto, lo oímos bien. Vamos a ver las diapos. ¿Pasan bien? Ahora vemos la inicial. Pero no pasa el resto. Si le da con la flecha del teclado, Le doy con la flecha del teclado y no.
dele escape y volvemos a intentarlo. Es decir, salir de la presentación. Sí. Vale. Vale, vamos a intentarlo otra vez. Ahí está. Ya está. Yo creo que ahí ya va bien. Si ya... No, pero es que la presentación yo la tenía aquí. Vale, aquí. Vale, ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Bueno, para mí es un honor explicarles lo que yo trataré de decir con el objetivo de transmitir positividad y de dar una visión del internista en un proceso médico que para muchas personas de la sociedad es una virtud, ¿no? Es que se mueve como la goma. Bueno, pues yo voy a dar una visión respecto a dos puntos claves que se suelen explicar en el ámbito médico y social. Es que eres laxo, por eso estás cansado y por eso te cuesta mantener el equilibrio. Bien, repito, es un reto, es un mundo que conozco desde que empecé, porque las enfermas me explicaban que no solamente eran ellas laxas, sino que sus familiares también. Y bueno, pues yo, una de las personas que más admiro del Vallebrón es a Judith, y con el doctor Tiziano hemos intentado buscar presupuestos interesantes, pero no hemos tenido éxito, pero en ello estamos. Y con Eva, pues, y todo su grupo, que es enorme, pues lo conseguiremos seguro. El internista es un médico que está caracterizado por ver al enfermo globalmente, personalizarlo y ver su rasgo humano. Es muy importante ser buena persona para ser médico, es muy importante ser humano, es básico ser chafardero, o sea, por encima de observador, y luego ha de tener en su cabeza la pregunta del por qué de cuando eras niño. Este nunca debe desaparecer. Pues bueno, a mí eso me lo enseñaron los maestros y lo voy a tratar de reflejar hoy. ¿Qué molestó mucho? Molestó mucho pues que cuando nosotros estudiamos los fenómenos asociados al síndrome de fatiga crónica, en los primeros 1000 pacientes, el 30% habían sido diagnosticados de las enfermedades que usted tiene. Esto supera en muchísimo el porcentaje de la población sana. Y ya ven ustedes ahí una enfermedad que se confunde, que es la fibromialgia, está en el 58%. Bien, nosotros hemos exportado nuestro trabajo del síndrome de fatiga crónica en la fatiga asociada al COVID persistente, que no es el COVID persistente, es el síndrome de fatiga crónica después de la COVID. El COVID persistente es un problema en este momento porque es un cajón desastre que le está dedicando mucho dinero a investigar y con enfermos no bien definidos clínicamente, y eso lo he dicho varias veces, y es así. Y entonces, ¿qué hemos aprendido? Que cuando viene un paciente que está cansado, nuestra forma de trabajar es muy adecuada. Y esto nos lo enseñaron los criterios diagnósticos de Fukuda. El enfermo se levanta por la mañana con un cansancio muy importante que le limita de una manera considerable, que es un periodo largo, al estar más de 6 meses, que tiene problemas de concentración, que cuando hace un ejercicio no puede y que el sueño no repara. Esos criterios se fueron definiendo. Yo cuando empecé a ver enfermos en el año 89 no estaban aún los criterios, luego en los congresos americanos fui aprendiendo y hoy tiene enorme importancia la intolerancia al ejercicio físico. Han ido pasando los diferentes criterios y los criterios de la sociedad americana hacen hincapié en la fatiga. ¿Por qué es importante esto? Porque lo único que es objetivo en medicina es la historia clínica, no la resonancia. En la historia clínica no hay ninguna duda, en la resonancia muchos expertos pensarán diferente. El enfermo nos lo explica muy bien y por eso estos criterios tienen tanto peso. No se diagnostica por descartar nada,
Entonces, vemos cómo estudiamos la fatiga. Bueno, pues esta enfermedad, una tesis doctoral de la Autónoma, el 60% de los enfermos cuando vienen a la consulta ya no trabajan. Ese es un problema porque la COVID ya en el mundo ha hecho más de 50 millones de enfermos y el periódico decía la semana pasada que hay ya más de 800.000 personas con secuelas de la COVID en España. Y a nivel de estudios económicos son muy bestias los resultados. En Estados Unidos, solo por no trabajar, esta enfermedad hace 10 años ya suponía la pérdida de 2 billones de dólares. Eso tiene una enorme importancia a la hora de que estudiemos la fatiga en un enfermo laxo. Cuando apareció los primeros trabajos de la COVID, se vio que estos enfermos tenían cansancio y que tenían disnea. Les costaba respirar y estaban cansados. ¿Qué hacemos siempre nosotros? Medimos la fatiga. Tenemos cuestionarios de fatiga que relacionan, en azul es lo que puntúan los pacientes, en lila los sanos. Y hay enormes diferencias en la fatiga. La calidad de vida posiblemente sea la enfermedad con mayor deterioro en la calidad de vida, dado que hay deterioro físico e intelectual. En naranja la persona sana, en rojo el paciente. Y en medio estaría pues el trasplantado, el enfermo con insuficiencia cardíaca. Este cuestionario, en una tesis que estoy dirigiendo a un matemático, nos podrá predecir con inteligencia artificial cómo está el paciente. Ya se ha publicado el primer trabajo en Nature. Y al enfermo le pasan más cosas. Le duele la cabeza. El sueño no repara. Tienen problemas en las piernas inquietas, casi el 40%, y tienen problemas en la apnea del sueño. Cuando nosotros medimos el sueño con cuestionarios, volvemos a lo mismo. Los pacientes tienen una calidad del sueño muy mala, posiblemente sea la primera enfermedad en deterioro del sueño, porque todos tienen sueño no reparador. A nivel muscular, estos enfermos son vistos por grandes especialistas en músculo. Son rehabilitadores, traumatólogos, reumatólogos, ¿no? Por su, digamos, su síntoma que los más caracteriza, pues, del esguince o de los problemas de los ligamentos. Pues estos enfermos tienen dolor, tienen debilidad muscular y tienen una intolerancia al ejercicio que se va a caracterizar en que no se pueden recuperar. Cuando hacen un ejercicio no se pueden recuperar. Bueno, para ello realizamos una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Aquí trabajamos con Patricia del grupo de Judith. Es el primer centro en Europa que tiene esta prueba en un hospital público, porque hay muchos grupos de investigación en un hospital público, y es fantástico el trabajo que estamos haciendo, y tenemos una investigadora de Judith, al que la hemos robado, entre comillas, y trabaja la mitad de su tiempo para nosotros. Está con su tesis doctoral y tiene un entusiasmo descomunal con ello. ¿Qué hacemos? Vamos a valorar la capacidad de hacer ejercicio físico. Se aplica un protocolo riguroso en bicicleta y se estudia cómo va a trabajar el paciente mientras hace el ejercicio físico. Y vamos a ver la cantidad de oxígeno que entra en la célula. La prueba la hacemos en 2 días porque los pacientes, las personas sanas, el segundo día van a tener una mejor prueba, dado ahí está la base del entrenamiento respecto al primero, y además esta prueba nos permite estudiar durante todo el tiempo cómo va entrando el oxígeno en la célula. Y una de las cosas que comprobamos es que enseguida la célula, en lugar de utilizar oxígeno, empieza a producir lactato y aparece lo que se llama la anaerobiosis. Si ustedes ven a la izquierda, el umbral anaeróbico de estos enfermos
es increíblemente alto y la capacidad funcional increíblemente baja. Hay una clasificación internacional que sirve para todas las enfermedades, pues que hay alteración en la capacidad cardiopulmonar, que son la clase funcional A, B, C y D. Pues bien, en insuficiencia cardíaca, que este grupo tiene un enorme interés, pues la clase funcional C es criterio de trasplante cardíaco. Pues bien, nuestros enfermos, más del 70% están en la clase C y la clase D. La clase D son pacientes que hacen su vida en casa, porque tienen dificultades para moverse. La inmensa mayoría están en clase C y esto les va a limitar de manera objetiva para no poder hacer ejercicio físico a la hora de peritar su alteración. Si atribuimos la fatiga a ser laxo y no estudiamos esto, no estamos valorando íntegramente el paciente. Para que ustedes vean, esto me lo prestó la doctora Suárez de un laboratorio que hay en Cornellá, que yo estuve en el tribunal de su tesis hace unos años. Estos pacientes tienen cosas absolutamente increíbles, lo que les cuesta realizar un ejercicio pequeño, ¿no? Pues el caminar moderado, más del 95%, el hacer la cama, el 83% del gasto energético. Y hay grupos, como el grupo de la Complutense de Madrid, que ya está estableciendo, según el consumo de oxígeno, los diferentes parámetros que tiene el paciente. Y otra cosa importante, hemos visto que el músculo falla y también falla el músculo respiratorio y tienen poca capacidad de ventilación. Cuando el fisio respiratorio intenta mejorar, posiblemente tendrá dificultades. Tienen problemas en la ventilación. Por eso el enfermo explica que se ahoga. A la izquierda sería el ritmo de ventilación de una persona sana haciendo la prueba, y a la derecha totalmente un verdadero desastre, un desorden, el de un enfermo. Luego veremos qué otras cosas influyen, ¿no? La economía ventilatoria es mala. ¿Qué quiere decir? Que no rinden, no consiguen el oxígeno suficiente para que entre en la célula, porque todos los enfermos, cuando estudiamos el oxígeno en la célula, en sangre con el pulsímetro, es normal por definición. Y aquí vemos el mismo parámetro de los equivalentes respiratorios. Hay un equilibrio en la diapositiva de la izquierda y un desorden en la de la derecha. O sea, hemos de medir y trabajar en el enfermo que tiene fatiga, pues cómo tolera el ejercicio físico. Esto, como dicen las enfermas, bueno, pues lo voy adecuando, utilizo cosas para desplazarme, voy en coche, voy en metro, utilizo un aparato para desplazarme. Pero ahora viene el verdadero problema de estos pacientes, que es que tienen deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo no se llama niebla mental. Eso es ofensivo, esa palabra. Se llama deterioro cognitivo. O sea, hay muchas enfermedades de deterioro cognitivo. Ahora es famoso el deterioro cognitivo que tiene un actor de cine que ha hecho muchas películas de acción, y este hombre tiene una forma de deterioro cognitivo que el que lo haya tenido él, que es famoso, permitirá estudiar esta forma, como ocurrió pues en los cuerpos de Luis, en el Alzheimer, con la demencia vascular. Estos enfermos tienen un deterioro cognitivo evidente, y eso es importante saberlo, y no es catastrófico. Tienen problemas en la concentración, en la memoria inmediata, en la planificación, en el cálculo. A la hora de leer, se confunden, se desorientan, no les salen las palabras. Y eso se tiene que valorar con cuestionarios. El primero fue la tesis de Pilar Santamarina, que estuvo con nosotros hará unos 10 años, y que ha sido publicada en revistas de prestigio, que propuso estudiar la atención, el procesar la información, la memoria verbal, la memoria visual, las funciones ejecutivas, resolver problemas y la actividad funcional. Y estos pacientes tienen una alteración de estos parámetros. Tenemos pruebas para medir
ese grado de disfunción. Y con el doctor, el jefe de psiquiatría del Vallebrón, doctor Quiroga, y la psicóloga que trabaja con nosotros, Judith, hicimos un estudio con estos enfermos con una prueba, una batería psicológica que está informatizada. O sea, no existe el sesgo del neuropsicólogo. Mide diferentes parámetros. Este trabajo se publicó este año en el Frontier Psychology y ha demostrado que estos enfermos tienen un severo déficit de la atención. Son muy lentos procesando y tiene la ventaja de que dura 15 minutos y se puede utilizar para estratificar y para hacer estudios de cómo mejorar el deterioro cognitivo. Bien, cuando entras en jardines, como estoy haciendo esta tarde, igual encuentras plantas que te pinchan y otras que huelen bien. Pues bien, cuando profundizas, y veo que Eva se ríe porque ella profundiza mucho, pues vemos que esto es una imagen virtual de varias imágenes de neuroimagen, un enfermo con fatiga, y se nos ocurrió a este enfermo estimularle el cerebro con una prueba de cálculo. ¿Y qué ocurrió? Pues que las zonas rojas desaparecieron. La enfermera dice, sí, sí, doctor, usted diga que haga ejercicios de memoria, de concentración y puzzles, pero esto no me mejora. ¿Alguien ha demostrado que en el Alzheimer estimular la memoria es bueno? Con neuroimagen. ¿Lo ha demostrado alguien eso? Pues no lo sé. Nosotros sabemos que estimular la función cognitiva en el enfermo cansado tiene que ser con mucho cuidado. Bien, la resonancia ha revolucionado el mundo de la investigación en neuroimagen y estos enfermos para hacer una acción, la parte de arriba casi se estimula nada, 2 cosillas, y la parte de abajo muchas, pero es insuficiente, no es suficiente esa parte que no ocurre. Y ahora podemos estudiar el microflujo cerebral con estímulos. Y cuando nosotros estimulamos el cerebro del enfermo, sobre todo cuando lleva mucho tiempo de pie, el flujo cerebral disminuye. Otro tema de enorme importancia, y esto la COVID lo ha traído, es que la glía, que son las células que aguantan las neuronas, las células nobles, está activada, lo cual no quiere decir que esté inflamada. Está activada y eso tiene enorme importancia. Ahí están implicados los mecanismos de la anosmia de la COVID y de otros mecanismos. Bien, estos pacientes van a tener un problema que se está estudiando, que son hipersensibles. ¿Qué quiere decir? Que tienen problemas con los alimentos. La incidencia de intolerancia al gluten, lactosa y fructosa es muy importante. Tienen una enfermedad cruel, que es la sensibilidad química múltiple. Cuando huelen un producto, se marean. Pero esa colonia es la que ella se ponía cuando quedó con su novio a los 18 años. No es un olor desagradable. En Cataluña hemos conseguido que cuando un enfermo con esta enfermedad llega a un hospital, se aplique un protocolo para aislarlo de ello. Y tenemos cuestionarios para medirlo. Tienen intolerancia a los metales. Esto no es medir la cantidad de cobalto que tienen, es ver cómo sus linfocitos reaccionan a determinadas concentraciones. Este test que ha desarrollado una universidad noruega ve la intolerancia a metales. Todos nuestros enfermos, pues hay que quitar piercings, todo tipo de material y evitar que toquen los euros, porque los euros llevan níquel y la intolerancia cutánea al níquel en Europa es alta, pero el que hizo el níquel no preguntó a nadie eso, ¿no? Es frecuente, como en todas las enfermedades inmunoinflamatorias, que el enfermo los fármacos no los tolere bien. Y fármacos para el dolor y para sus diferentes problemas. Y este es un tema que estamos estudiando y que es poco popular. Es el electromagnetismo. La enferma, cuando lleva un rato con el móvil, con el ordenador, le aumenta el dolor de la cabeza y se le bloquea el cerebro. Bueno,
se ha introducido el 5G en el mundo, pero nadie ha hecho pruebas de seguridad cerebral del 5G. Y claro, esto es un problema, porque si hoy nos ponemos la vacuna de la COVID, es porque es segura, no por, aparte de eficaz. Y la que planteó problemas de trombosis, que era muy eficaz, ya no se da. ¿Por qué nos hacen estudios de el electromagnetismo en la conducción entre las neuronas? Nosotros trabajamos con la Politécnica de Madrid, donde Ceferino es una personalidad en este campo, y es posiblemente una de las epidemias del siglo XXI debido a la inclusión de los coches eléctricos y todo lo que es el electromagnetismo. Ya hay trabajos en revistas de prestigio que consideran la hipersensibilidad electromagnética como una nueva enfermedad neurológica. Bueno, y ahora vamos al otro eje, ¿no? Yo ayer me leí un trabajo y se le pasé a Eva porque me produjo una enorme excitación científica. La relación entre la COVID y el síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Qué hará a estos enfermos la COVID? Bueno, pues la COVID ha hecho que en todo el mundo, los cardiólogos, mi hijo es residente de cardiología en un hospital andaluz, están entusiasmados por la disfunción vegetativa. Eso ha hecho la COVID. La COVID ha hecho el síndrome de taquicardia postural ortostática, que ustedes también están trabajando mucho en este tema, y les aplaudo porque hay muy pocas unidades en España de disfunción autonómica. Yo creo que en el Valle Brón lo conseguiremos con el grupo de músculo periférico. Todo el mundo sabe lo que es el cerebro. Sirve para pensar. Ese es el sistema nervioso central. Todo el mundo sabe lo que es el sistema periférico, que son los músculos y los nervios que salen de la columna. Pero ¿qué es eso del sistema autonómico? Es el equilibrio entre el simpático y el parasimpático. Eso hace que podamos enfocar, que el latido cardíaco sea regular, que el tubo digestivo funcione bien, que la orina lleve su control en el ritmo, que cuando tengamos una relación con nuestra pareja tengamos placer y tengamos deseo. Bueno, pues ese sistema está muy alterado en la fatiga. Y cuando ven ustedes los porcentajes de problemas, es brutal. La intolerancia al ejercicio, que se llama hipotensión ortostática, es casi universal. Hay un grupo que hacen lipotimias, el corazón, bueno, va de 40 a 150, sudan cuando hace frío, el ritmo intestinal es increíble. Aquí estamos trabajando con Javier Santos, al grupo nuestro, y al grupo, en el año, hace ahora 4 años, Horizon dio una beca de 6 millones de euros para estudiar la relación entre la fatiga, la fibromialgia y el síndrome de intestino irritable, que es un grupo pionero en el mundo, el grupo de Javier Santos. Y hay pacientes que han estudiado el grupo de motilidad intestinal porque puede llegar a estar más de 40 días sin hacer de vientre, a veces tienen diarreas, y a nivel urinario hay enfermas que se les escapa el pipí, otras orinan muchas veces y otras se tienen que sondar para orinar. La disminución de la libido, y esto lo hemos estudiado con el Instituto de Sexología de Cataluña, es casi universal, no tienen libido, y aquí incluimos las adolescentes, prácticamente no hay libido, y si alguien quiere poner nervioso a un óptico, es cuando tiene cansancio. Cuando va a ponerse las gafas que se ha graduado, no le sirven. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que valoran la fatiga conduciendo es cuando tú no ves claras las letras en los carteles. Pero estos son trabajos que queremos hacer con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se estudia la disfunción vegetativa? Es complejo. Hay que hacer estudios de motilidad intestinal, urodinámicas, estudios del sueño. O sea, hay que hacer muchas cosas curiosas y que no todos los hospitales tienen. Entonces, nosotros también tenemos un cuestionario que permite estudiar los pacientes con
con esta enfermedad, que es el COMPAX, que ahora lo estamos analizando. Y también hay grandes diferencias entre el paciente y el control sano. Pero bueno, de vez en cuando tienes algún amigo que es el que dirige la investigación fisiológica en el Fútbol Club Barcelona, y un grupo de ingenieros diseñaron una aplicación en el móvil y en 5 minutos de detección, sin hacer un electro, poniéndote esto que pone Polar, que es muy conocido en los que hacen deporte, podemos estudiar en 5 minutos en reposo 20 parámetros relacionados con la variabilidad cardíaca. Eso ha dado 2 trabajos de enorme prestigio en revistas importantes, tanto de fisiología como de otras cosas, y en este momento hoy se considera que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un parámetro muy importante de disfunción vegetativa. Bien, es muy importante las alteraciones que se producen y vamos a ir para que ustedes lo entiendan. Una persona sana, el cuerpo es muy inteligente, la inmensa mayoría de tiempo está en color verde, es decir, cogiendo energía para cuando tenga que correr o pensar. El enfermo con fatiga siempre está activo y también por la noche. El paciente, luego lo explicaré, por la noche no puede cargar el móvil. Cuando carga el móvil, no funciona el cargador y es que no se puede cargar. Para que ustedes lo vean, y esto es lo que aplican en alguna sección del Fútbol Club Barcelona, ese es el registro de la variabilidad de un control sano, y el de la derecha es de una enferma que había sido campeona de España de 100 metros lisos antes de enfermar. Cuando tienen este parámetro de la derecha, los deportistas no deberían entrenar porque se va a romper. El músculo cansado se va a romper. Y estos enfermos tienen los ligamentos muy enfermos. Muy enfermos. Con lo cual, esto es un tema de enorme importancia y hace poco hemos visto a un gran deportista cómo se lesionó sin que nadie le hiciese una entrada violenta. Pero cuando hablo a veces, pues dicen en mi pueblo que aumenta el precio del pan. Bueno, ¿qué pasa con la temperatura? Estos enfermos cuando están muy cansados están hipotérmicos. Tienen 33, 34 de temperatura. Y cuando hacen un ejercicio, les disminuye la temperatura corporal. Esto es una cosa increíble porque cuando hacemos ejercicio nos quitamos los chándal y nos quedamos en camiseta, ¿no? Esto quiere decir que no funciona bien la mitocondria, una estructura que hay en las células para mantener la energía. Y nosotros nos preocupó mucho. Doctor, grábelo, me levanto peor que me acuesto. Este síntoma es casi patognomónico del síndrome de fatiga crónica. Pues bien, fuimos a estudiar el ritmo circadiano con los fisiólogos de la Universidad de Barcelona, que son pues verdaderos, grandes fisiólogos, y nos dieron una beca que estamos terminando este año con más de 200.000 euros para estudiar el ritmo circadiano. Ya llevamos el 4º paper respecto a este tema. ¿Y qué se ha demostrado? Pues se ha demostrado que desde el punto de vista práctico se produce una alteración. Doctor, perdone, simplemente comentarle que son las 17:40, como hemos Vale, hablado. perfecto. Entonces, vemos grandes alteraciones en lo que es el ritmo circadiano, y eso es importante para aplicar fármacos que pueden modificarlo. Aquí están los trabajos que hemos hecho con la melatonina. Y el otro grupo de síntomas que tienen los pacientes son síntomas inflamatorios, que son los dolores articulares, la sensibilidad de los dedos, ¿no? Esto ha permitido que se hagan estudios de fenotipado linfoide, de procesos metabólicos. Está de moda la microbiota, pero la microbiota tiene un problema, y es que tenemos que saber qué hacer con una microbiota específica, porque cada paciente tiene una microbiota diferente. Cada persona tiene una microbiota diferente. Y a nivel de los fenómenos que se asocian, esto ya lo he explicado, quiero destacar que estos enfermos tienen alteraciones severas en los tendones.
tendinitis de hombro, epicondilitis, túnel carpiano, fascitis plantar y severas lesiones en los discos intervertebrales. Eso es muy importante para que lo conozca el traumatólogo que vea al enfermo laxo a la hora de plantear. Y esta es una diapositiva que van a ser las enfermedades que se van a hablar en el curso de la Universidad de Verano de Teruel, que yo he propuesto para este año, donde hay un grupo de enfermedades que comparten mecanismos. Y aquí es interesante cómo ya está incluido pues determinados procesos de enorme importancia, como serían también no solo la fibromialgia, la fatiga, sino trastornos del ritmo cardíaco. Hacer hincapié en lo que nos está enseñando la COVID nos está enseñando esto, que el virus produce una severa disfunción vegetativa y todos los enfermos que hacen COVID con secuelas hacen el síndrome de la taquicardia postural. ¿Cómo ha revolucionado esto al mundo? Pues cuando ustedes entran en los fármacos a dar, hay muy poquitos, y qué curioso todo lo que se está planteando ya, que se comparte con el síndrome de fatiga crónica, la disfunción periférica, la neuroinflamación, la disfunción del sistema nervioso, o sea, cómo comparten casi todos los datos. Y aquí hay una cosa muy importante, la fatiga, yo siempre lo he dicho, se nace con ella. Si no hay predisposición genética, es difícil hacer una fatiga. Y una cosa importante, si el grupo del Hospital del Mar y el doctor Estivil demostró la relación genómica entre laxitud y ansiedad, cuando tengamos dinero demostraremos que eso también ocurre con la fatiga. Y eso explica por qué hay tanta variabilidad. Yo he visto ya varias hijas y madres que se infectan por el virus y las dos han hecho un síndrome de fatiga crónica. Tenemos 150 familias del síndrome de fatiga crónica. Para que ustedes vean, cuando entran en las líneas de los ensayos clínicos de Estados Unidos, la COVID, ya hay más de 200 ensayos clínicos. Pero ojo, que es muy importante clasificarlos bien, el síndrome de fatiga, porque si no, no llegaremos a ninguna conclusión positiva. Este es el lema nuestro, ¿no? Al investigar iremos al paciente. Y esto es algo triste, ¿no? Porque somos pobres de solemnidad. El Vallebron hizo un mecenazgo, pueden hacer una diapo, una fotografía, y durante un año solamente hemos conseguido 2.100 euros. Y cada euro desgrava la mitad en Hacienda. Pero bueno, como le decía el otro día a la que hace mecenazgo, es mejor 2.000 que nada. Pero claro, si hablásemos del cáncer de páncreas, en una semana 200.000 euros, ¿no? Y repito, para mí ha sido un honor, les he transmitido algo muy importante, seguro que les genero muchas dudas, porque yo estoy convencido que el enfermo hiperlaxo, hipermóvil, es el síntoma fatiga es prevalente. Y nuestro sueño es que en un hospital público, que me da igual el que sea, debería haber una unidad de estudio multidisciplinar de vuestra enfermedad, para que se valoren todos los problemas, con lo bien que lo han hecho pues los rehabilitadores y todos los que han trabajado en la hiperlaxitud, pero yo he aportado cosas nuevas y muy positivas, no dramatismos y cosas negativas, ¿no? Y yo por mi parte ya he acabado. Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido una presentación muy ilustrativa. Realmente por los comentarios que hemos ido leyendo en el chat y bueno, por opiniones propias, se nota que conoce muy bien a los pacientes y a la enfermedad, y lo ha descrito muy, muy bien. Si os parece, pues vamos a empezar con la ronda de preguntas. Empezaremos con las preguntas que llegaron, que se enviaron al correo de ANSET. A ver. Empezamos con una pregunta un poco polémica. La pregunta dice, ¿por qué el nombre síndrome de fatiga crónica si en muchos casos solo ven la fatiga?
Bueno, la fatiga crónica es un síntoma. El síndrome de fatiga crónica es una entidad, ¿no? ¿Qué enfermedad no es verdad? No es verdad el SIDA no es verdad. El SIDA no se debería llamar SIDA, se debería llamar enfermedad por el VIH. Ya no es un síndrome, es una enfermedad. Pero ahora que le cambiamos el nombre de AIDS y SIDA en todas las literaturas, no. El síndrome de fatiga crónica es el de que ha de permanecer. No es fatiga crónica, es síndrome. Lleva unos criterios y son como los del lupus. Y no le llamemos encefalomielitis miálgica, porque eso hay enfermos que no tienen dolor y nadie ha visto o ha estudiado que el cerebro está inflamado. Parece que suena más bonito, no. El síndrome de fatiga crónica se mantendrá siempre. Es una entidad, no es un síntoma. De acuerdo. Otra pregunta va enlazada también con este tema. Dice, ¿cómo se puede saber si la fatiga es debido al síndrome de Ehlers-Danlos o es por otra causa? La pregunta es muy interesante porque yo estoy convencido que hay muchos genes o mucho material de lo que se llama ahora la ómica, proteómica, todo lo que es la genómica, que va a compartir, ¿no? Pero es que existen unos criterios para diagnosticar la fibromialgia, el síndrome de Ehlers-Danlos. Pues cuando estudiamos un paciente con hiperlaxo y cumple criterios de fatiga crónica, va a mantener el diagnóstico de hiperlaxitud y tendrá como fenómeno comórbido. Ha de empezar a aparecer en los informes de hiperlaxitud los fenómenos comórbidos. Pero yo estoy seguro que la enorme unión no es por casualidad. Deben compartir muchos mecanismos patogénicos. Muchas gracias. Hay otra pregunta que usted ya ha esbozado en su presentación, pero quizás quiera ampliar un poquito más la información. Preguntan si el síndrome de fatiga crónica es hereditario, si se puede decir categóricamente es hereditario y Bueno, actualmente qué investigaciones hay al respecto. hay muchas y lo que sí se sabe es que existen determinados genes que predisponen más, ¿no? O sea, hablamos de predisposición genética. Hay genes que van a determinar, esto ocurre en celiaquía, ¿no? Pues se están estudiando genes en las que se ve que son mucho más prevalentes, genes implicados en la vía del interferón, en la vía del dolor, en la vía del sueño, y cada vez vemos en nuestros enfermos más genes relacionados con los fenómenos autoinflamatorios, ¿no? El otro día estuve en una reunión que un cardiólogo catalán del Mont Sinai de Nueva York, el doctor Fuster, habló del eje pared arterial cerebro. La arteriosclerosis induce un deterioro cognitivo antes de haberla. O sea, y quiere decir que estos son enfermedades que efectivamente existen determinados genes que cuando el individuo se expone a un agente, como puede ser el parto, como puede ser el virus de Steinbach o el COVID, desarrollan la enfermedad. Pero si no tienes esa información, no la desarrollarás. Pero hablamos de predisposición genética. La hereditaria es otro tema, que está relacionado, lógicamente. Muchas gracias. Preguntan sobre sintomatología. ¿El síndrome de fatiga crónica va asociado a hipertensión? Bien, el enfermo por definición va a ser mucho tiempo hipotenso. La mujer tiene muchos privilegios biológicos. Se puede quedar embarazada, siente el placer de tener un niño dentro, ¿no? La regla es un elemento biológico imprescindible, ojalá durase hasta los 80, porque es el principal factor protector vascular arterial. La regla, el ciclo menstrual, es un protector vascular por excelencia, y claro que es molesto la regla, pero es brutalmente protector vascular, ¿no? Entonces, yo lo que quiero explicar es eso, ¿no? Que estamos delante de diferentes procesos, de diferentes alteraciones, y la enferma, cuando empieza a tener grave disfunción vegetativa, pasa a ser variablemente tensa. O sea, igual está hipertensa que hipotensa. Eso se hace con una prueba que se llama el mapa de tensión, que es como el holter de frecuencia cardíaca. Y acaba siendo hipertensa, porque la hiperactividad simpática permanente va a producir hipertensión. Pregunta excelente.
Muchas gracias. Otra pregunta tiene que ver con el COVID, que también usted ha mencionado en su presentación y la importancia. Me gustaría saber si en general la gente se siente más agotada al haber pasado el COVID y también después de las vacunas, en su caso la tercera vacuna. Bueno, nosotros, como uno no para, ¿no? Pues estamos en un circuito, hemos perdido con el grupo, con Jesús Castro, que está conmigo en el BIR como biólogo, estar en una acción. Ya tenemos una red en Europa, pues ahora queremos una red para estudiar los efectos del virus y la vacuna en relación con la fatiga. Y hemos pedido un proyecto de autoinmunidad también dentro del programa Horizon. Jesús Castro está en varios programas canadienses y ahora está camino de Nueva York a una reunión. O sea, lo que es evidente es que cuando un enfermo con fatiga se infecta por un virus, se entera. Y aquí está un tema de investigación muy bueno, que es la reactivación vírica. El enfermo se infecta con el virus, a veces no se entera, pero en determinado momento se reactiva. Y eso le ocurre a la mujer cuando tiene la regla, que le aparece un herpes en el labio. Ese virus se queda. Pues hoy sabemos, lo voy a decir en boca pequeña, que la COVID se queda en el cuerpo y se va a reactivar. Entonces, es muy probable que muchas personas que tienen varias infecciones por COVID no sea que diferentes virus que cogen del cuerpo, sino que es el que se quedó dentro. Y la enferma con fatiga, cuando se infecta por COVID, pues lógicamente su sistema inmune está muy activo y se pone enferma y empeora durante bastante tiempo. La vacuna tiene efectos secundarios. Yo he visto enfermos que tras la vacuna han hecho un síndrome de fatiga crónica, pero también lo he visto frente a la gripe. Y la vacuna es el único elemento protector. Creo que es mucho mejor vacunarse que no enfrentarse al virus virulento, ¿no? Otra cosa sería que tuviésemos potentes antivíricos frente a la COVID, pero esos no están. Pero es evidente que tiene relación y yo aconsejo a las enfermas, porque hablamos de un proceso inmunoinflamatorio, que se vacunen sin discusión, excepto que en alguna de las vacunas pues hayan aparecido efectos adversos graves como cuadros alérgicos severos. La doctora Aguilar te hablará de un tema muy interesante, que es la célula mastocítica en el Vall d'Hebron, que no voy a adelantar nada porque es muy, muy novedoso, ¿no? Pero lo que está claro es que la vacuna y el virus tienen un papel importante. Pero tenemos una noticia mala, y es que cuando hemos eliminado el virus de la hepatitis C, que produce fatiga en un grupo de enfermos, no desaparece la fatiga. Lo que hace el virus es encender la luz, pero ya está encendida. Eso no quiere decir que no haya que eliminarlo, y esto es lo que vemos en el modelo de Lyme crónico, que es un modelo experimental de fatiga. Enfermos que se infectaron por la bacteria que hace la enfermedad de Lyme y hacen una fatiga. Aunque elimines la bacteria, la fatiga persiste, o sea, el virus enciende la luz. Pregunta también muy interesante. Muchas gracias. Al respecto de la doctora Aguilarte, también queríamos comentar a las personas que están asistiendo que también dará una ponencia en las primeras jornadas de Vall d'Hebron el próximo 19 de enero, precisamente lo que comentaba el doctor sobre la actividad mastocitaria en el síndrome de los Danlos. Bueno, otra pregunta que también genera mucho sentimiento y polémica. La pregunta es, ¿tiene cura, doctor? Bueno, yo soy internista desde el año 84. A los 65, pues como funcionario me dirán adiós, pero yo seguiré siendo de internista hasta que me muera. Y no he visto nunca ningún enfermo que se cure. Aún no he visto ninguno. Cuando el oncólogo le dice al enfermo, vas bien, y es ingeniero, no le dice te has curado. Pero cuando ve un paciente que no tiene tantos conocimientos, a lo mejor es más inteligente que el ingeniero, le dice, Julián, ya estás bien del cáncer, pero no le da el alta, que no, porque la historia natural del cáncer, ¿cuál es? Que se recidiva local, o sea, y las enfermedades reumáticas se curan.
el lupus, la artritis reumatoide, la esclerodermia, el Crohn, no. Los biológicos, que serán muy importantes en la fatiga, lo que hacen es que la mano no se deforma, que no hay hipertensión pulmonar. Pero yo creo que hablar de curación, ni en las enfermedades hematológicas, que los fármacos nuevos modifican la información genómica, los hematólogos científicos dicen que se ha curado. Hablan de remisión completa. La artrosis no tiene cura. Pero eso no quiere decir que no tenga tratamientos, ¿eh? Mis pacientes están tomando muchos fármacos con los fenómenos comórbidos y se han de dar fármacos que sirvan. Pero si usted le pregunta a los de la clínica del dolor, que me gustaría que pues, en la reunión del Vallebrón pues, lo oyesen, los enfermos con dolor crónico en el EVA de 0 a 10, el que van bien pone 7, pero de 7 no baja nadie. Es muy triste, ¿no? Porque tendría que ser 0, como ocurre en el dolor de un diente cuando tienes un absceso. No, no, el dolor crónico, el médico se conforma con que baje 3 puntos en el EVA. O sea, la palabra curar en medicina interna, que a veces no sabemos lo que tiene. Yo tengo enfermos en la consulta que heredé de mis maestros y 30 años después sigo diciéndoles, no sé qué te pasa. O sea, no podemos contestarle al enfermo ni qué tiene. Y yo creo que es muy importante que cuando un enfermo tenga su enfermedad, esté perfectamente diagnosticado. Que el hiperlaxo no sea diagnosticado sin explorarlo. Que esto lo he visto, ¿eh? No. Lo tiene que hacer un experto. Yo no soy un experto en hiperlaxitud, me estoy formando, ¿eh? Hay que saber explorar al paciente para diagnosticarlo de las enfermedades y en la hiperlaxitud es fundamental, ¿eh? Explorar bien al paciente junto a la historia clínica. Pero la palabra curar, yo ya me encantaría que lo que ha pasado con el SIDA, de una enfermedad mortal a una enfermedad que el cuerpo está lleno de virus, pero el paciente está bien. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias. La siguiente pregunta, de hecho, va muy relacionada con esto que usted ha comentado. No hay cura, pero sí hay tratamiento. Entonces, bueno, de hecho son varias preguntas que preguntan precisamente si hay algún medicamento o si en concreto pues hay algún tipo estoy buscando, sí, en concreto un paciente nos escribía: soy un paciente con Ehlers-Danlos y desde hace 7 años con síndrome de fatiga crónica, entre otras comorbilidades. Entonces, este paciente habla de un método que encontró, que consiste en visualizaciones de sanación, relajaciones corporales y bombardeo epigenético de emociones positivas. Entonces, el paciente dice que mejoró bastante, pero que al final tuvo que dejarlo porque implicaba una autodisciplina de 10 veces al día y que, bueno, en fin, no fue posible mantenerlo. Pero sí que es verdad que notó una mejoría y luego un empeoramiento. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues por una parte preguntaba si había medicación para tratar el síndrome de fatiga crónica y después preguntaba si hay experiencias de este tipo que se puedan considerar tratamiento y que se considere que están funcionando según su punto de vista como doctor experto en la patología. Nosotros estudiamos mecanismos moleculares y vemos que el enfermo no tiene material energético mitocondrial y utilizamos el coenzima Q10. Es un coenzima Q10 que hemos investigado, que lleva asociado el NADH, y esto no es el coenzima Q10 que venden en la farmacia. Es como un fármaco. Mejora la producción de ATP intracelular. Retiramos casi todos los fármacos que se dan para dormir, que no tienen ninguna utilidad para el sueño reparador, y hacemos estudios con melatonina y zinc que regula el ritmo circadiano. Hay otro bloque de moléculas que ahí está la naltresona, que regula determinados receptores celulares. Y yo creo que un campo importante será el tratamiento con inmunoterapia. El Ehlers-Danlos tiene mucha disfunción vegetativa. Aquellos pacientes que tengan títulos altos de anticuerpos frente a las estructuras del sistema nervioso vegetativo, es una determinación muy cara en este momento. El grupo alemán ya ha hecho aféresis, que es una técnica de recambio plasmático con mejoría. La aféresis es la mayor de las terapias inmunes. Recambiamos el plasma. Y la inmunoterapia será muy importante en el tratamiento de la fatiga. Hay otras técnicas que están en desarrollo, las que ha dicho el compañero no las conozco, pero ojo con forzar el cerebro.
y lo que le están haciendo al enfermo que le explica es forzar el cerebro. Hay un señor que dirigía una orquesta muy importante en el mundo que dijo que se había curado dejando de pensar, en la contraportada de La Vanguardia. Cuando le preguntas a un experto en neurobiología, dice que intentar dejar de pensar es como preparar una tesis, imposible en una semana, ¿no? Una tesis no la preparas una semana, pues dejar de pensar en toda vida. Con lo cual, hay técnicas que se están trabajando, como hay una técnica de terapia electromagnética a determinadas frecuencias que mejora el dolor, pero la experiencia de un paciente siempre es muy positiva. Yo he hecho este tratamiento y he mejorado, perfecto, pero nada más, ¿no? Se han de hacer estudios controlados. Yo creo que el futuro, junto a la vía mitocondrial, a la vía de los estudios del ritmo circadiano y a determinadas moléculas implicadas a nivel de célula y receptores de dopamina que se están trabajando, pues lógicamente se tratarán varios frentes y la inmunoterapia en disfunción vegetativa, que es muy, muy frecuente y eso va a hacer mucho daño a los hiperlaxos con COVID, porque la COVID se ceba con el sistema vegetativo. Y es posible que cuando tengamos, me dijo el que dirige ahora el grupo de periféricos del Valle Brón, que pronto podremos hacer determinación de anticuerpos frente a receptores muscarínicos, y yo he hablado con nefrología y no están, vaya, en enfermos muy graves que hacen síncopes de repetición, pierden el conocimiento, pues, digamos, de manera muy frecuente, con síncope, están totalmente de acuerdo, pasa un comité ético, se pasa un uso compasivo, yo soy en medicina interna, lo he hecho en muchas enfermedades, y eso es una línea interesante, ¿no? Cómo frenamos porque en la disfunción inmune tienen mucho papel la fisiología, pero sabemos que tiene mucho papel la autoinmunidad. Y aquí la COVID ha levantado la liebre en todo el mundo. Muchísimas gracias. Otra pregunta tiene que ver precisamente con POTS o disautonomía. ¿Quién diagnostica si también tenemos POTS o disautonomía? Aquí esta pregunta es interesante porque en España la única unidad validada de disautonomía en España está en Bilbao. Yo tengo una enferma con disautonomía grave, yo le hice un informe, pidió al Departamento de Salud una segunda opinión y fue visitada, lógicamente, de manera gratuita. El Valle Brón tiene unidades de excelencia que vienen enfermos de todas las comunidades de España, ¿no? Dentro del sistema público, y valoraron. Esto es triste, porque en los hospitales universitarios debería haber, dentro de los servicios de neurología o el que sea, debería haber unidades de disfunción vegetativa, igual que hay pues, de esclerosis múltiple, de Parkinson, ¿no? ¿Quién son muy aficionados a la disfunción autonómica? Los que estudian el Parkinson. El Parkinson tiene una severa disfunción autonómica y el síntoma más severo en este momento del Parkinson es la fatiga. Es otro tema muy, muy novedoso. Pero el médico de cabecera ve al paciente, lo pregunta, explica lo difícil que es tolerar la posición de pie, ¿no? Entonces, él ve que tiene síntomas de disfunción vegetativa, y entonces hace el test de la NASA, que es una prueba que se va colocando el paciente de pie y le vas tomando en determinados momentos la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y cuando se producen unas alteraciones determinadas, se diagnostica científicamente el POTS. El médico de cabecera en su consulta, cualquier médico puede diagnosticar el POTS con precisión en la consulta. Luego, si lo hace en un aparataje de fisiología, pues como hacen en el laboratorio de Cornellá con la doctora Suárez, pues ahí analizan multitud de trabajos, o como hacen en la unidad coronaria cuando hacen una mesa basculante, ¿no? Pero hemos de evitar hacer una mesa basculante porque se hace una provocación farmacológica y hay enfermos que pierden el conocimiento. Pero la variabilidad RR, esto que he explicado, posiblemente va a sustituir la NASA también. Será el parámetro para determinarlo. Claro, hemos de disponer de móviles, de aplicaciones, pero bueno, en eso estamos. Pero qué duda cabe que hoy el POTS se diagnostica en la consulta, haciendo el interrogatorio y haciendo el test de la NASA en la consulta. Hoy los Muchas aparatos de gracias. tensión miden la tensión y la frecuencia al mismo tiempo.
y en determinados minutos vas mirándolo. Cuando cumple, ojo que hay enfermos que no llegan a los 10 minutos. Antes se caen. Has de vigilar porque hay pacientes que no soportan 10 minutos de pie. Muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con cómo sobrellevar este POTS, esta disautonomía. ¿Qué consejos le daría usted a los pacientes para sobrellevar estas manifestaciones cardíacas o disautonómicas en su día a día y en esfuerzos que sean inevitables? En el aspecto de disautonomía hay que estudiar bien todos los problemas que tiene. Porque claro, la que tiene incontinencia de orina, menudo problema, ¿no? La que tiene dificultades para tener relaciones íntimas, pues es un problema, ¿no? La que suda cuando hace frío. Pero respecto a la posición de pie, la enferma tiene un novio que se llama el bastón. Algunas empiezan con el carro de la compra para que el vecino no se dé cuenta que le pasa algo, ¿no? El bastón es un elemento útil. Un sitio muy peligroso es la ducha. La ducha tiene que estar siempre adaptada con sitios para poderse sujetar y a poder ser sentado mientras se ducha sentado, porque además se producen muchas variaciones en la temperatura y hace muchos movimientos. Pero la persona que tiene intolerancia al ortostatismo tiene que ser muy prudente con no estar mucho tiempo de pie porque se puede caer. Eso evidentemente, pues claro, es complicado en trabajos y hoy en salud laboral se tiene que adaptar esta limitación, que es el que no puede estar mucho tiempo en la posición de pie. No es fácil, ¿eh? O sea, la enferma con fatiga, que es una enferma brillante, una enferma increíblemente atractiva, porque no piensa en ella, solo piensa en los demás. O sea, el enfermo que tiene una fatiga es una persona que vale la pena, porque piensa en los demás, no piensa en él. Tiene un defecto que lo hemos estudiado en el Vallebrón, y es que es muy exigente y muy perfeccionista, pero lleva eso, ¿no? Es una persona con una capacidad de trabajo previa a la enfermedad increíble, que ahora no puede y que al ser perfeccionista le cuesta mucho pedir ayuda, pero la enferma lo va aprendiendo pues equivocándose, ¿no? Y al primer susto que tiene, pues tiene un problema, ¿no? Claro, el que tiene síncope, el que tiene epilepsia no puede conducir. Si a esto le añadimos que hay un problema de la concentración, a estos enfermos se les modificará el carnet de conducir. O sea, el tiempo, ¿dónde lo podrán utilizar? Pero la pregunta es muy buena. Se llama, en el término científico, la terapia cognitivo-conductual, que es imprescindible que un psicólogo hable de esto. Mira, tú eres profesora de matemáticas, pero ahora te cuesta multiplicar. Antes hacías ballet, ahora cuando haces un pequeño giro te caes al suelo. Y antes corrías maratón, y ahora cuando subes la cuesta del Vallebrón no llegas. Esto, los grandes son los terapeutas especializados en terapia cognitivo-conductual, que se centran en eso, la aceptación de la enfermedad. Si la aceptación de la enfermedad, y esto es una tesis que yo he dirigido, se acompaña de catastrofismo y rendición, que el que ha hecho la pregunta posiblemente en alguna fase ha pasado por ahí, ¿no? Los términos no sirvo, me siento inútil. Eso el médico lo escucha y se pone triste, porque un paciente no tiene derecho a sentirse inútil. O sea, no. La persona sana a lo mejor, pero el enfermo no. Porque lo que le pasa es fruto de una enfermedad, no es porque haya nacido así. Pero la pregunta es muy interesante y he contestado en un gallego puro porque no sé qué contestar. Muchas gracias. Yo creo que ha dicho algo muy importante y es que el enfermo no tiene derecho a sentirse inútil. Espero que esto nos lo llevemos todas a casa hoy porque es un mensaje muy, muy, muy importante. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Bueno, ya la habíamos advertido de que habíamos recibido muchas preguntas y además tenemos más en el chat, pero bueno, Bueno, perdona, volvemos a decir. he dicho que tenemos una buena amistad, pero yo no sé a partir de hoy, con estas preguntas, si la mantendremos. Esperemos que sí. Habrá que trabajarlo. Em, La verdad es que el diálogo es muy, muy agradable y poder recibir estas respuestas por su parte van a ser muy útiles para toda la comunidad. La siguiente pregunta tiene que ver con lo que usted ha comentado antes de los ritmos circadianos
y se refiere específicamente al sueño. Está centrado en un caso personal, pero seguro que puede aplicarse a muchas otras pacientes. Que tengo SET hipermóvil y muchos años mal diagnosticada de fibromialgia, siempre acompañada de fatiga crónica y alteraciones del sueño. No me siento descansada desde hace 40 años. De pequeña sonambulismo, pesadillas, etc. Hoy en día, insomnio. Tomo tratamiento para dormir, pero no descanso y a menudo despierto empapada en sudor por las pesadillas y con posturas que no me van nada bien. Uso férula desde hace décadas. Me han hecho polisomnografías que detectan parasomnia y pésimo paso por la etapa REM, pero nadie hace nada al respecto. ¿Qué se puede hacer? Estoy segura de que esto empeora mucho mis dolores crónicos y agudos y mi sistema nervioso. El otro día vi un paciente que le han hecho un estudio de sueño muy especial en un laboratorio específico y durante el sueño no entró ningún minuto en fase REM. O sea, estuvo descansando en el sofá. Para entrar, para recuperarte durmiendo, has de entrar en fase REM. Ella ha dicho la palabra, no entro en fase REM. Y eso es curioso. La industria farmacéutica no, aún ha tenido interés hasta ahora en buscar fármacos para la fase REM. Para el enfermo que tiene insomnio, sí que va a aparecer un fármaco, pero el precio lo va a destruir, ¿eh? Pero ya hay un fármaco aprobado por la Agencia Europea, que pronto lo podremos recetar, para el insomnio crónico, para el sueño reparador. ¿No? ¿Qué hay que hacer? Ser muy riguroso. Me levanto una hora y me acuesto otra. Pero aunque no pueda, tomaremos melatonina y zinc y retiraremos las benzodiazepinas, que son nocivas para el sueño. Son ansiolíticos que alteran el ritmo del sueño. A esta chica le han hecho una prueba del sueño que no es para ver si tiene apneas, que también las tiene, ¿no? No, para ver cómo duerme y el sueño, ella no entra en fase REM y entonces no se puede recuperar. La terapia de higiene del sueño, tomar melatonina y zinc es muy útil porque eso lo regula. Fíjate lo que ha dicho, ¿eh? Fíjate lo que ha dicho Eva. Ha dicho, sudo mucho. No, suda mucho porque está hipersimpática por la noche. Está como trabajando en la mina por la noche. Su sistema simpático, y eso lo hemos demostrado nosotros en trabajos recientes, ahora tenemos 2 pendientes de publicar en Sleep Medicine y en el Journal. El enfermo por la noche está simpático, está taquicárdico, febril, hipertenso, ¿no? Y por eso suda. Yo tengo enfermas en Teruel a 10 bajo cero en la calle y se cambian 3 veces el pijama por la noche. O sea, el sueño no reparador se acompaña de grave disfunción vegetativa. Y hoy se cree que la apnea del sueño es un epifenómeno de la disfunción vegetativa. Yo estoy convencido que muchos enfermos con ERLES tienen apnea de sueño. Que se dijo que era la faringe se inflama, que resulta que era un problema del sistema articular. Parece ser que es una manifestación grave del sistema autonómico. Pero sí, es higiene del sueño, tomar melatonina, retirar los fármacos que se dan para dormir, como benzodiazepina, es muy típica, pues el tranquimacin, el orazepam a la cabeza, el orfidal. Estos fármacos hay que retirarlos como favorecedores del sueño. El psiquiatra los puede percibir como ansiolíticos, ¿no? Pero es un error tomar fármacos para dormir porque no hay. Ahí hay uno para el insomnio crónico y la melatonina sí es capaz de regular el ritmo del sueño. Ahí tenemos trabajos publicados nosotros. Pero tampoco sirven todas melatoninas, es una que se absorba. ¿Eh? Pero sí, el gran problema, uno de los grandes problemas que hay es eso, ¿no? Cuando nosotros publicamos en el Journal Sleep Research nuestro resultado del PSQI, uno de los referees dijo que no había visto nunca una alteración de la calidad del sueño tan grave como en nuestros pacientes, ¿no? Luego, pues, todos los autores que trabajan en las universidades americanas y la red europea han demostrado que el sueño no reparador es universal. Cuando el enfermo te dice que se levanta bien, no tiene una fatiga invalidante. Tiene otro problema porque a lo largo del día se cansa, ¿no? Pero el síntoma, me levanto peor que me acuesto, esto es un dato que es casi patognomónico de la fatiga severa. Muchas gracias. Vamos a pasar a leer las preguntas del chat.
pues también son unas cuantas. Entonces también queríamos recordar, como ha dicho María Ángeles al inicio, que no os preocupéis porque si no dan tiempo a leerlas todas, que es bastante probable, el doctor se ha ofrecido muy amablemente a responder las que queden pendientes y a compartir después las respuestas con vosotras. Entonces, bueno, empezamos por la primera. Nos derivamos ahora hacia el tema pediátrico. ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar la fatiga crónica? ¿Es normal en niños con síndrome de Ehlers-Danlos? Bueno, la madre te dice, mi hija también es flexible o laxa y también tiene hiperactividad y déficit de atención. No te mosquea, ¿no? Entonces, un día vino una enferma y me explicó, mi hija que es adolescente está cansada. Yo le pregunté y cumplía síndrome de fatiga crónica. Esta chica vivía en un pueblo de Lérida. Cuando llevaba ya unos años conmigo, me dijo, hoy ha venido conmigo Laura. Laura tiene 9 años. Y cuando le hice el interrogatorio, explicaba con precisión el síndrome de fatiga crónica. El grupo de la doctora Esther Cranwell de una universidad inglesa controla más de 2.000 adolescentes y el grupo de Brown en Sydney más de 30.000 adolescentes. Este es un problema muy serio. El tema de la fatiga en el adolescente. Aquí en España tenemos un investigador que está en la Rovira Virgili, que es uno de los pocos que está trabajando un tema muy cruel, que es el dolor infanto-juvenil. Para muchos pediatras, en el año 23, le duele el cuerpo porque está creciendo el adolescente. Esto no es científico. No hablo de un médico en particular porque sería grave, hablo de en general. El adolescente, en la presencia de dolor general, es el doble que el adulto. Si el 12% de la población adulta tiene dolor general, el adolescente es más del 20%. La industria farmacéutica permite ensayos en menos de 18 años, no. ¿Qué le damos? Pues bueno, por ejemplo, San Juan de Dios y los que ven adolescentes en el valle, pues le dan fármacos como si fuese un adulto, ¿no? ¿No? Pero es un tema complicado y desde luego yo no conozco que exista ninguna enfermedad que no sea, en medicina interna es frecuente. Dentro de las vasculitis hay unas que se ven más en mujeres, otras se ven más en hombres, otras se ven a partir de los 80, pero no quiere decir que porque tenga 30 no. Yo creo que los niños y adolescentes hiperlaxos hay que estudiar con mucha psicología, porque se va a acompañar de fracaso escolar. Ha estado en el BIR la doctora Esther Cranwell hablando del fracaso escolar. En los colegios, cuando un niño no sigue adelante, este es otro jardín que ya me he metido, yo he conseguido que una alumna haga la selectividad en 12 días por deterioro cognitivo por la fatiga por COVID. ¿Por qué? Porque se ha de reconocer que tiene un deterioro en el aprendizaje y se da una minusvalía y se aplica un protocolo, un currículum individualizado. Y tengo un hiperlaxo en la consulta, que su madre está enferma, que es un superdotado. Pero determinadas funciones del cerebro no le van. Pero su cerebro izquierdo es muy por encima de lo normal, ¿no? Es increíble. Esto es una cosa importante. Muchas gracias. Conocemos al doctor Jordi Miró. De hecho, las socias recordarán que publicamos una noticia respecto al plan de trabajo que habíamos iniciado con él y su equipo en dolor crónico infantil. Hace una labor increíble. Pues nos vamos acercando a la hora de finalización. Probablemente dé tiempo para una o dos preguntas más. La siguiente es un poco polémica. Dice, buenas tardes, me gustaría plantearle una cuestión. Cada vez más tengo la sospecha de que la fibromialgia es al síndrome de Ehlers-Danlos como el síndrome de fatiga crónica a las patologías mitocondriales, en el sentido de que las primeras son un cajón desastre y se ignora a las otras por ser menos conocidas. ¿Qué opina y cómo puede hacerse este diagnóstico diferencial? Muchas gracias.
Doctor, está en silencio, está silenciado. No, Eva, no está silenciado, pero no se le oye. Exacto, no, lo está viendo ahora, es verdad, Mm. gracias, María Ángeles. No se le oye bien, bueno, no se le oye nada. Pues, bueno, pues no sé qué ha pasado Ahora porque... sí, ahora sí, ahora Vale, le oímos. pues aspecto importante. Las enfermedades se diagnostican por criterios clínicos. La fibromialgia fue definida en 1990 como una enfermedad primaria del dolor y todas las investigaciones se centran en el dolor. Todas, todas. Y el síndrome de fatiga crónica es una entidad que comparte con la fibromialgia la mitad de los enfermos, porque la fibromialgia en las enfermedades inmunes afecta al 50% del lúpulo, la artritis reumatoide. Y esto los reumatólogos, pues bueno, lo tienen en consideración. Entonces es muy importante eso. Tú diagnosticas a los enfermos de procesos reconocidos, estudias su relación y aplicas los tratamientos. Hay una cosa que no he explicado y es que la disfunción autonómica también se puede estudiar estudiando un TAC de córnea y haciendo una biopsia cutánea para estudiar la fibra pequeña. Eso es muy nuevo y es muy interesante. Un TAC corneal y una biopsia cutánea para estudiar las fibras de sensibilidad pequeña, que eso lo queremos hacer junto con el estudio del dolor, del sudor, que eso ya lo hacemos con la doctora Ragué de neurofisiología. O sea, cuando las enfermedades se asocian, hay que buscar por qué, ¿no? ¿Por qué el obeso ¿Por qué el obeso tendrá diabetes? Porque la obesidad se produce por la resistencia periférica a la insulina, uno de los muchos mecanismos, y eso es lo que define la diabetes tipo 2, ¿no? ¿Cómo es posible que una enferma que está hipotensa y luego se caiga, ahora resulta que es hipertensa? Bueno, porque la disfunción vegetativa grave crónica, la hiperactividad simpática, lo que hace es hipertensión. La pregunta es muy interesante, pero debe entender que tú ves a un paciente, yo tengo un enfermo que tiene 35 fenómenos asociados. Uno de ellos, clonación de la célula mastocítica. Le voy a hacer preguntas muy difíciles a la doctora, porque acaba de llegarme un artículo espectacular sobre este tema, que será espectacular también, ¿no? Que tiene que ver la célula mastocítica con el hiperlaxo, pues, tela marinera. Pero sí que es verdad que estas enfermedades no se pueden confundir. Tienen criterios específicos. Si el enfermo llega a la consulta diagnosticado con precisión de su enfermedad, en una unidad multidisciplinar se van a estudiar todos los problemas. El sueño, desde luego todos los que ya hacen, los que están trabajando en eso, ¿no? Con la laxitud. Porque ustedes no creen que el síndrome de Ehlers-Danlos es una enfermedad del tejido conectivo en todas sus variantes. ¿Verdad que no digo una tontería? ¿A que no? Pues los enfermos con fatiga tienen los tendones rotos la mitad, pasando por un proceso inflamatorio. Y es muy posible que en las biopsias de los tendones de los pacientes hiperlaxos no solamente haya distensión, habrá inflamación. Pero esto no lo he leído. Muchas gracias. La verdad es que ha dicho una frase también muy, bueno, que puede quedar grabada para el recuerdo, que es la relación entre los mastocitos y el síndrome de Ehlers-Danlos, tela marinera. Pues sí, literalmente, Sí, sí. es así. Tenemos que dejarlo por aquí respecto a las preguntas, pero lo dicho, se las pasaremos al doctor, todas aquellas que no hayan quedado respondidas, y compartiremos con vosotras las respuestas. Quería acabar pues, mencionando tres conceptos que usted ha mencionado y con los que nosotras nos sentimos muy identificadas. Por una parte, esa necesidad de investigación, que es fundamental y desde ANSET y en general Indiscutible. desde todas las asociaciones, ¿no? Evidentemente, pero desde toda patología desconocida o infradiagnosticada o desconocida, pues insistimos mucho en esta necesidad. Después, en la importancia del diagnóstico y que esté hecho por un experto, que esté entrenado, con un ojo clínico, que sepa de qué se trata y que sepa explorar. Eso también es fundamental y en nuestro caso es vital, de vital importancia. Y por último, en esta necesidad de unidades multidisciplinares que nos consideren como un paciente con un conjunto de comorbilidades, de sintomatología, con un historial
pues que hay que considerar todo en conjunto. Probablemente desde su punto de vista internista esto le sea mucho más fácil de entender, pero bueno, sabemos que nos apoya en el camino y apreciamos muchísimo este apoyo y que usted lo ponga en relieve también. Así que, bueno, si quieres añadir algo, María Ángeles, pero por nuestra parte, bueno, encantadísimas. Las pacientes han ido mencionando, usted no lo podía ver en el chat, pero han ido mencionando lo identificadas que se sentían con todo lo que usted iba describiendo y bueno, realmente creo que eso indica el nivel de conocimiento que usted tiene sobre la patología y sobre cómo afecta al paciente, que eso es fundamental. Entonces, desde aquí, pues muy, muy, muy agradecidas por este webinar de hoy. Pues yo me lo he pasado muy bien y veo que ustedes también predomina el sexo femenino, pero he visto hombres muy hiperlaxos, ¿eh? No, también había hombres en No, el... pero que sigue predominando, y eso es otra cosa a estudiar, ¿eh? Que no es que sea exclusiva de un sexo determinado, sino que es más frecuente estas enfermedades en el sexo femenino, como hay otras que son más frecuentes en el sexo masculino, ¿no? Para mí ha sido un honor y me lo he pasado muy bien. El honor ha sido nuestro, doctor Alegre. Y lo que sí que me gustaría ahora, porque normalmente solemos hacer una foto de familia cuando Bueno, terminamos el webinar. Si les parece, nos ponemos las cámaras y bueno, nos hacemos una fotico, que decimos en mi tierra. Creo que en la suya también se dice fotico. Y que luego la publicamos en el boletín y estamos todos estupendos. Así que nada, muchísimas gracias. Pues Bien, yo no sé, Eva, hola a sí, todas. ¿Puedes hacer tú el recorte? Cuando diga 3, sí. nuestra Espérate Eva, y habrá que poner las dos páginas, ¿sabes? Que espérate un momentito, por favor, que ahora es que si no espera. salían los mensajes del chat. Bueno, no sé qué ha pasado aquí, pero a ver, perdonad, ¿eh? Venga, pues mira, me voy a dejar. Oye, espera, que vamos a emitir al iPhone, que sí Sí, que tienes exacto, ahí la foto también. exactamente, gracias. Venga, pues vamos con la primera toma. Venga, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a por la siguiente. Venga, pues 1, 2. La última, venga. 1, 2 y 3. Listo. Muy chulo el cojín de Marta, que se lo ha puesto. Banana no querías, ¿verdad? Bueno, doctor, mil millones de gracias. De verdad, ha sido un verdadero placer y bueno, melodía para los oídos. Y también reconforta mucho el alma y el pensamiento, porque hay veces que, bueno, pues los síntomas que tienen nuestra sociedad son totalmente los que usted estaba mencionando. Y cuando te encuentras un doctor que los aglutina todos y que además da credibilidad y da como una base científica, pues yo creo que todas hoy se han sentido como bastante más tranquilas y esta noche dormirán, vamos, seguro un poquito mejor. Bueno, pues ese era mi objetivo, disfrutar. Yo siento la medicina con pasión y quiero tenerla hasta que me pongan en una cajita. Si no, no tiene sentido. Que tarde mucho ese Exacto. momento en llegar. Venga, pues, un abrazo. de la boca. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós, Hasta Eva, luego. adiós, adiós a Adiós. todos. Adiós, buenas tardes, Adiós. muchas gracias.